Buenos días familia, bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Como veis, tengo un desastre en casa. Yo también suelo tener desastres muchas veces, que no lo veis, pero también hay desastres. Vengo de fin de semana que hemos estado súper ajetreados con cosas de la falla, que hemos celebrado el día de San Juan, lo hemos hecho este fin de semana y no he parado por aquí mucho, entonces se me ha hecho un cúmulo de cosas. El sofá está como lo dejaron los niños ayer por la noche, tendederos de ropa acumulada aquí porque tendía la ropa, me iba y ya luego por la noche metía el tendedero dentro y tengo que poner un poco de orden porque hay un poco de caos, menos en la cocina, que es lo que se mantiene recogido. Cuando no estoy en casa el resto va un poco sobre la marcha, pero bueno, no pasa nada. Hoy ya me pongo al día con todo, tengo que poner lavadoras, que ya he dejado puesta una, como habéis visto. Voy a tenderla, voy a poner otra y de mientras voy haciendo limpieza porque si no esto se nos va de las manos literalmente. Y nada, ya están los niños de vacaciones, así que si escucháis algún ruido o algo raro por ahí, pues ya tengo gente en casa, están todos aquí y me toca ir grabando con ellos porque no me queda otra, no los puedo hacer desaparecer. Pero bueno, ellos no suelen aparecer, la verdad, cuando yo estoy grabando porque los mayores se encierran en sus habitaciones. A lo mejor Javier sí que se pone a dar vueltas por aquí, pero de normal están tranquilos y me dejan grabar tranquila estos ratos. Así que nada, me voy a poner a recoger el tendedero y el sofá, que está un poco así, pero bueno, luego vendrán, se sentarán y volverá a estar igual un rato, pero bueno, no pasa nada, voy a recogerlo para que se quede medio decente. Y vamos a comenzar con la limpieza de hoy, que mientras yo voy haciendo cosas, quiero dejar eso despejado, irme a mi habitación también a recoger y limpiar un poco y empezar con la limpieza. Así que nada, vamos a comenzar con el día de hoy. Normalmente por las noches me suelo dejar el sofá recogido, como os he enseñado en algún vídeo de rutina de noche, pero ahora ya con las vacaciones, pues yo igual me voy a la cama a las 10 de la noche como señora ya mayor que soy, y los chicos se quedan en el comedor, pues a veces se ponen una peli, una serie o cualquier cosa que estén viendo y luego ellos pues no los recogen. Esto es cosa mía, yo soy muy maniática y siempre me gusta dejarlo todo recogido, pero ellos no están tan pendientes de dejar los cojines bien puestos o las fundas. Pero bueno, que no pasa nada, para eso estoy yo aquí, que estoy en casa todo el día, es parte de mi trabajo como ama de casa, no significa que sea la esclava, pero al final pues creo que ya lo tengo como rutina el hacer estas cosas. Y ahora me vais a ver en super mega cámara rápida, que ya me gustaría a mí hacerlo a esta velocidad, porque la verdad es que recoger la ropa del tendedero no me gusta nada, es una tarea bastante tediosa, pero bueno, es lo que toca y yo soy de las que me gusta ir recogiendo y lo que se pueda doblar se dobla, lo que sea para planchar lo dejo aparte y lo que sea para colgar pues también. Y así de esta manera me evito meterlo todo en un cesto, que la ropa se arrugue un montón de tiempo, que me dé más pereza. Yo tengo completamente prohibido meter la ropa en un cesto. O sea, o la recojo o se queda en el tendedero hasta que pueda recogerla. Pero nunca en mi vida la he metido en un cesto y la he dejado para luego. Y ya veis que con la cantidad de ropa que hay, somos 5 personas en casa y en estos días que no he podido poner lavadora, pues se me ha ido acumulando todo. Pero bueno, no hay nada que una buena serie o música, te pones tus auriculares, tu serie favorita, que ya os diré una que estoy viendo, que me está gustando mucho, es española, que se llama Perdiendo el Juicio y os la recomiendo muchísimo, es una miniserie y creo que os va a gustar. Así que nada, una vez con todo recogido, los dos tendederos, puedo dejar el comedor despejado para empezar con la limpieza. Para la limpieza de hoy me voy a ayudar de este amigo, es el Dreame L50S Pro Ultra. Ya sabéis que a mí me encantan todos estos aparatos de limpieza, pero bueno, os voy a enseñar un poquito de cerca. Este tiene el depósito de agua sucia y agua limpia. ¿Esto qué significa? Que solo tenemos que encargarnos de darle a un botón. Por aquí tenemos el depósito de polvo, él solamente cuando termina se saca todo el polvo, lo deja en esta bolsita de aquí, hace un autovaciado
Y aquí tenemos el depósito para poner el fregasuelos, que lo rellenamos y automáticamente él también lo coge de ahí. O sea que es completamente autosuficiente. El dispositivo es este de aquí. Lo bueno que tiene es que tiene dos mopas extraíbles que luego lo veréis en funcionamiento y un cepillo anti-enredo, que esto va muy bien para que no se atasque nuestro robot aspirador. Bueno, el diseño, como veis, es muy simple, muy minimalista, y por aquí tiene la cámara frontal, el sensor y la cámara lateral. Así que ahora vamos a ponerlo a prueba porque la verdad es que es maravilloso. La potencia de succión que tiene es de 30.000 pascales, que esto la verdad que va fenomenal, porque si tenemos mucha suciedad, tenemos mascotas, tenemos, bueno, en fin, la vida diaria que va dejando muchos restos, se lo lleva todo por delante. Por ejemplo, si tuviéramos pelos de mascotas o mucha suciedad, pues él de una sola pasada se lo lleva todo, como estáis viendo. Y de esta manera nosotros pues no tenemos que hacer mucho más. También tiene una aplicación donde podéis controlar las diferentes funciones, es muy intuitiva, simplemente tenéis que conectarla a través del wifi y la vais programando como mejor os vaya. Por ejemplo, si queréis cambiar el nombre de las habitaciones, reorganizarlas, él siempre hace un mapeo rápido antes de la primera puesta, se recorre toda la casa y así ya tienes el mapa en casa. Si tenéis varias plantas, podéis ponerlas por plantas separadas para que él haga la limpieza. Y bueno, como veis, es muy fácil, podéis cambiar el modo de aspiración, de fregado, eh, cambiar también si queréis que solamente vaya un sitio específico a limpiar, poner alfombras, poner muebles, zonas prohibidas, etcétera. Y también podéis programar la limpieza. Por ejemplo, yo normalmente lo programo para que a las 10 de la mañana, de lunes a viernes, todos los días, él solo salga a limpiar. Así que me despreocupo de estar pensando en si tengo que limpiar o no, pero esto es una función que podéis usar o desactivar. Y bueno, otra cosa que tiene muy bueno es que al ser pequeño va por debajo de los muebles. Que sean bajitos, si son extremadamente bajos, lógicamente no, pero fijaros que por debajo de mi mueble él pasa sin ningún problema y hace la limpieza. Un punto que tiene muy importante este robot es su cepillo y su mopa extraíble. ¿Esto qué significa? Que cuando llega a las esquinas o a los sitios que no cabe muy bien, él, como decir, saca la patita y limpia. Que esto es un plus porque a veces, por su forma redonda, los robots no suelen llegar a las esquinas. Entonces, de esta manera, como podéis ver, él extrae el cepillo para llegar a esa esquina donde no puede acceder, y de esta manera también recoge toda la suciedad. De la misma manera lo hace con la mopa, tanto la izquierda como la derecha, tiene las dos, y va limpiando todo. En la configuración, por ejemplo, yo tengo puesta que haga hincapié alrededor de las patas de los muebles, entonces él se pone a limpiar patita por patita, que esto, bueno, pues lo podéis poner o no, pero de todas maneras él hace una buena limpieza. Y ya os digo que eh, súper bien, o sea, no deja rastros ni migas ni nada. Y al ser pues pequeñito, pues va por todos lados de casa. Otra cosa también es que evita los obstáculos. Por ejemplo, si tenemos mascotas en casa, yo aquí he puesto mi foca mascota. No tengo mascota, pero bueno, imaginamos que es un perro. He puesto unas chanclas también para que veáis cómo él evita pasar por donde están los obstáculos, y de esta manera pues si tenéis algo que os habéis dejado por casa, los juguetes de los niños, o simplemente el perro no se quiere mover, pues él le va a dar la vuelta, y cuando termina la limpieza, si estos objetos ya no están en ese lugar, él va a hacer un repaso y va a volver a donde no ha limpiado para dejar esa zona limpia. Así que creo que eso también es importante tenerlo en cuenta, aunque debemos de dejar más o menos todo recogido en casa. Y en las zonas oscuras activa su luz para poder ver mejor toda la suciedad, y no tenemos que estar encendiendo luces ni nada parecido. Y una vez él ya termina toda la limpieza de casa, pues simplemente lo que hace es volver a su base de carga. Os voy a dejar toda la información en la cajita de descripción por si queréis echar un vistazo, aprovechar
Y bueno, si queréis adquirir un robot de este estilo, la verdad es que son muy buenos productos. Yo confío mucho en esta marca, ya la semana pasada también os hablé de ella. Así que nada, os voy a dejar ahora para que veáis cómo él, cuando termina, vuelve a su estación y hace el autovaciado primero del polvo. Y una vez termina con el autovaciado, empieza la limpieza. Limpia las mopas a 100 grados para hacer una buena desinfección y luego las deshidrata para que se queden lo más seca posible. Así que nada, familia, espero que os guste este nuevo aparatito que tengo en casa y bueno, ya os digo que yo siempre recomiendo lo que me gusta y lo que veo que funciona. Os dejaré todo y pasar a echar un vistazo. Y ahora que ya había pasado el robot por toda esta zona de aquí, ya se había ido a las habitaciones, voy a atender la ropa que había puesto en la lavadora que ya había parado. Y como os he dicho, tengo pendiente de poner varias lavadoras que tengo atrasadas y bueno, que tampoco os quiero aburrir mucho con recoger ropa y tender ropa porque yo creo que el día de hoy era básicamente poner lavadoras y poner lavadoras, pero bueno, esta tenía pendiente de tenderla y ya la próxima la tendré más tarde, la pondré después de comer, que ya estaré más tranquila y así puedo seguir haciendo la rutina de casa. Una vez ya lo tengo todo tendido, estará toda de ropa blanca o muy clarita. La voy a sacar a la terraza porque en un ratito ya empieza a dar el sol aquí y la verdad es que en verano es maravilloso porque la ropa se seca súper rápido. Me voy a pasar ahora al dormitorio que quiero quitar el polvo de mi habitación. Ya sabéis que yo un día por semana le dedico más tiempo a una habitación en concreto. Hay veces que pues por X motivo no puedo y un día pues quito el polvo de toda la casa del tirón. Pero bueno, eso según vaya viendo yo. También esta obra que tengo al lado que me tiene un poquito amargada. Intento abrir lo justo necesario para ventilar las habitaciones y el resto del día pues con el aire puesto y poco más porque si no la casa es imposible de la cantidad de tierra y suciedad que me entra de fuera. Y bueno, hoy simplemente era quitar con el plumero, no voy a pasar el paño con el limpiador porque no estaban sucios como tal los muebles, simplemente es un poquito de polvo acumulado, también sacudo las flores que también cogen ahí su polvillo y acumulan. Y es una limpieza un poquito más sencilla pero rutinaria, de las que vamos haciendo para que no se acumule demasiado. También le voy a dar un repasito aquí al espejo. No tenía ninguna mancha, por lo tanto no le voy a pasar el limpiacristales porque la verdad es que simplemente lo que tenía era polvo. Y ahora voy a continuar con esta zona de aquí y ya me dejo la habitación lista. Como el robot sigue por ahí dando vueltas, cuando ya le toque venir por aquí, pues ya se pasará bien y lo limpiará todo. Y ahora vamos con la rutina de los baños. Voy a estar usando el desinfectante este para baños del Mercadona. Es del que más suelo usar. Normalmente cuando hago limpieza a fondo sí que saco el Cif o la Pink Staff o limpiador de estos de geles tipo Don Limpio. Pero de diario, digamos, para lo rápido del día a día, que lo que limpio es el lavamanos y el váter. Ya sabéis muchas que me seguís desde hace mucho tiempo y muchos también que para mí este es el que más uso siempre y como tiene desinfectante simplemente primero lo pulverizo y lo dejo unos minutos porque son 5 minutitos o así para que vaya haciendo su efecto y una vez transcurridos los 5 minutos con el estropajo pues le doy una pasadita rápida. Ya sabéis, pero
como hay gente nueva por aquí, yo siempre lo explico porque a lo mejor pensáis que soy muy repetitiva, pero cada día se suma gente nueva al canal y a lo mejor no me conoce o no sabe cómo yo suelo limpiar o hacer las cosas y bueno, yo lo explico y no pasa nada. Pues tengo dos estropajos, uno que solamente los uso para los inodoros y otro que los uso para el lavamanos o la ducha, porque así no mezclo lo que limpio una cosa con la otra. En el inodoro normalmente hay muchas más bacterias y más suciedad, aunque yo no lo pongo en la parte de dentro porque eso siempre lo hago con la escobilla, nunca meto el estropajo en la zona de dentro, pero aún así nos sentamos, hacemos nuestras necesidades, van todos nuestros desechos, por lo tanto ahí simplemente pues uso ese estropajo. Y una vez yo termino con la limpieza, lo que hago los pongo en un barriñito que tengo pequeño y les echo oxígeno activo para desinfectarlos bien y luego los enjuago y ya está. Si no tenéis mucho tiempo, pues como siempre os he dicho, con las toallitas estas típicas de baño que también llevan desinfectante, le dais una pasadita rápida. ¿Que no tenéis toallitas desinfectante? Pues con papel de cocina y cualquier multiuso que tengáis en casa que también tenga algo de desinfectante. Y si no, pues con un paño húmedo y un poco de alcohol, que el alcohol lo desinfecta todo y lo quita todo y lo mata todo. Así que tenéis varias opciones si no tenéis estos productos según donde viváis, pues agua y una mezcla de alcohol a mitad y con eso os vale para desinfectar y para limpiar el baño. Y además el agua con alcohol es una mezcla muy buena para limpiar también y dar brillo en los espejos, en los muebles de brillo y cosas así. Y es lo que mejor desinfecta en realidad, porque el alcohol ya os he dicho que mata todo tipo de bichos. Y bueno, una vez ya terminado con el inodoro, como habéis visto, me paso a la zona de lavamanos, hago pues lo mismo, le paso un poquito con el estropajo, este es el otro, el rosita. Yo compro esos estropajos porque al ser de colores los voy diferenciando, pero bueno, si no tenéis esta opción, si son iguales, podéis cortarle la puntita a uno y así sabéis cuál es el del lavamano y cuál es el del váter. Y una vez ya lo tengo limpio, paño de microfibra seco, también utilizo muchos paños, no siempre es el mismo. Y vamos a colocar el dispensador de jabón en su sitio y un repasito al espejo. Esta rutina también la hago en el baño de mis hijos, pero no la voy a grabar para no ser muy repetitiva. Siguiente tarea del día de hoy, limpiar la ventana esta del comedor donde está la mesa. Fijaros la cantidad de tierra que tiene por todos lados. Esta ventana la tengo que limpiar todas las semanas, aunque no llueva. Fijaros todo lo que se acumula de la obra. Estas plantas que tengo aquí también están todas llenas de polvo. Entonces me he sacado todos mis cacharros. Lo primero, aspirar toda esta zona porque normalmente suelo limpiarlo con el plumero, pero está a tal nivel la obra y tanto polvo que como me líe con el plumero va a ser un desastre lo que voy a levantar aquí de polvo. Entonces voy a intentar quitar la mayoría con el aspirador para que no se meta el polvo dentro de casa. Y ya cuando lo tengo todo quitado voy a sacudir un poco las plantas. No os asustéis que estas plantas son artificiales. No vais a pensar que estoy maltratando a las florecitas. Ya sabéis que esto lo hice yo, que fue un DIY, que la verdad que súper recomendable porque fijaros que mis plantas están vivas. Son las únicas flores que no se me mueren. Bueno, me están aguantando las de la jardinera, he de decir que bastante bien con el calor que está haciendo. Hay algunas que están un poco así raritas, que no sé si van a resistir todo el calor del verano, pero la verdad es que estoy muy contenta, que yo pensé que se me iban a morir todas a los 3 días. Pero bueno, esta opción de aquí, que es jardinera con plantas artificiales, la visteis en el vídeo, no sé si fue en el de decoración de primavera o algo así, ahora no recuerdo bien, que lo hice y la verdad es que, bueno, quedan bonitas y dan el pego. Y bueno, ahí ya me habéis visto que después he pasado el plumero también un poquito por los cristales, un paño húmedo de microfibra para quitar la suciedad de los cristales y ya por último paso el spray este de Mercadona que los deja súper bien. Quería aprovechar antes de que diera el sol de lleno aquí porque con el sol no es bueno limpiarlo porque si no se quedan como los restregones y se queda muy feo. Antes sí que quería hacerlo antes de que, porque luego se mueve y me da de lleno aquí donde la mesa del comedor.
y de esta manera pues fijaros que se quedan ya limpios hasta dentro de unos días porque ya os digo que esto es caótico. Os voy a enseñar las vistas que tengo yo desde mi ventana para que me entendáis, para que veáis lo que yo tengo al lado y todo esto, la suciedad que me genera en la terraza, en los balcones, en todos lados. Esta es mi hermosa vista que algún día cambiará, será un parque muy bonito, pero todavía me quedan unos 3 añitos de obra, así que bueno, poco a poco y con paciencia. Y bien, ya se acercaba la hora de comer, así que tengo que ponerme las pilas. Voy a preparar unas alitas barbacoa que a mis hijos les encanta. Y bueno, hoy digo algo que sea rápido y pueda ser fácil y que a ellos les guste. De vez en cuando pues hacer comidas así, no tanto lentejas y tanto legumbres y arroz y no sé qué, también un poquito de lo que les gusta porque hay que variar un poco el menú. Yo soy una persona que no me gusta cocinar y pensar en 2 menús diarios me vuelve loca. Voy a añadirle este polvo de barbacoa que lo venden en Mercadona. Viene con una bolsita, pero la verdad es que las bolsitas casi nunca las uso. Prefiero ponerlo aquí en el recipiente este para hornos. Y el sobrecito que tenía abierto, que había usado solo la mitad anteriormente, se había quedado un poco medio seco y me salían ahí como unos pegotes, entonces tenía que deshacerlos un poquito con la mano porque se hacían bolitas, pero bueno, normalmente viene suelto, cuando lo acabamos de abrir suele venir bastante sueltecito. Y ahora simplemente lo que vamos a hacer es así, moverlo todo, que se integre bien el producto, bueno, el polvo con las alitas. Yo le he puesto un poquito más después y vamos a meterlo en el horno que lo he calentado previamente a 180 grados. Lo vamos a poner 15 minutos. Con estos 15 minutos vamos a dar la primera tanda. Y mientras están estos 15 minutos voy a lavar la verdurita porque me toca preparar gazpacho, que ya no nos quedaba gazpacho. Llevábamos unos días sin gazpachos y entonces digo, pues mientras se hace una cosa, adelanto y preparo otra. Con la verdura ya lavada, pues vamos a comenzar a preparar. Ya en otro vídeo os lo dejé, que la receta cuando la hice, pero bueno, si hay alguien nuevo por aquí y no ha probado nunca el gazpacho porque sois de otro país, no tenéis costumbre o de otra ciudad, pues bueno, esta es la manera en la que yo lo hago. Los ingredientes pueden variar según el gusto porque hay gente que no le gusta el pepino, por ejemplo, hay otras personas que no le ponen ajo, hay otras personas que no le ponen pimiento verde. Bueno, esto es a gusto de cada uno. Yo aprendí a hacerlo así, en casa nos gusta de esta manera, pero podéis hacer la versión que más os guste. Yo uso un pimiento verde completo, medio pimiento rojo, no le pongo uno entero, un pepino y luego lo que le vamos a añadir es pan, aceite, sal y el ajo, que no se nos puede olvidar, y el agua, eso también es importante. Pero bueno, aquí primero pelamos todas las verduras, bueno, pelamos el pepino, el resto de verduras no, el resto la cortamos. Y una vez ya tenemos el pepino cortado, pues a trocitos. Lo bueno del gazpacho es que no tienes que cortarlo muy pequeñito porque como luego se va a triturar, pues con cortarlo un poco para que no se atasque la turmi o la batidora donde la hagáis, ya va bien. Y lo más tedioso es cortar el tomate. Yo antes lo pelaba para que no quedaran las piedrecillas, pero llegó un momento en que dije, no, porque tardaba 1 hora pelando tomates. Aunque los pusiera en agua caliente, aunque fuera lo que fuera, em, perdía muchísimo tiempo. Y como en casa nos da igual encontrarnos algún trocito o alguna pielecita, yo intento triturarlo lo mejor posible, pero la verdad es que no nos importa encontrarnos algún trocito. Y bueno, voy a terminar de cortar el tomatito y ahora continuamos. Y una vez ya tenemos todo el tomate, yo he cortado unos 12 tomates más o menos. Voy a cortar un diente de ajo, yo no le pongo más porque si no luego se repite muchísimo. Y le quito la parte del centro, que dicen que eso es lo que hace que se repita, pero bueno, yo siempre se lo quito. Un vasito de aceite de oliva, si no tenéis de oliva, pues el que tengáis o el que más os guste. Y le voy a poner 2 puñaditos de sal. La sal y el vinagre van a gusto de cada persona. Esto vais echando poco a poco
y es mejor poco y luego ir añadiendo a que se os pase de sal o de vinagre y luego tengáis que echar mucha agua y se quede súper líquido. Y el pan lo que he hecho es remojarlo un poquito y desmigarlo para que se triture bien. Porque si lo ponéis así tal cual, pues igual está un poco duro. Entonces yo lo remojo y ya está. Y ahora vamos a añadir el agua fresquita. Podéis ponerla natural también, pero bueno, como lo necesitaba para la hora de comer, digo, ya le pongo el agua fría directamente, aunque luego lo meta en la nevera. Y ahora simplemente bate que bate el chocolate ahí un ratillo hasta que esté ya todo bien triturado. Lo podéis colar si tenéis manía con encontraros trocitos, podéis pasarlo por un colador y ya se quedaría listo. Y con el gazpacho en la nevera ya enfriando, voy a sacar las alitas que ya han pasado los 15 minutos y un poquito más también, lo que he tardado en hacer el gazpacho. Y ahora lo que voy a hacer es darle la vuelta porque se han como tostado por la parte de arriba, se han quemado un poquito más y la parte de abajo pues se queda un poco así blancusa. Entonces le voy a dar la vuelta a una por una. Esto podéis removerlas todas a la vez y que se dé la vuelta, pero bueno, yo soy un poquito maniática y le doy la vuelta una por una porque así sé que se van a cocinar por el otro lado también. Y lo que hago es añadir un poquito más del polvo este de barbacoa por esta parte de aquí para que también coja ese regustillo por este lado. Y una vez ya tiene el polvillo, lo que voy a hacer es meterlo en el horno otra vez unos 10-15 minutitos, porque la verdad es que las alitas se hacen súper rápido. Entonces, cuando lo vea ya que está un poco doradito, los saco otra vez. Y mientras están las alitas en el horno nuevamente, voy a ir fregando todo lo que he estado utilizando. Ya sabéis que es un hábito que os lo he recomendado muchísimas veces porque así no acumulamos trastos en el fregadero y luego nos da muchísima pereza imaginar todo esto, más todo lo de la comida y al final se hace una montaña y da muchísima pereza. Entonces yo soy de las que va cocinando y va fregando y luego cuando ya termino todo y lo dejo ocurrir, voy secando lo que ya más o menos esté y lo voy guardando otra vez en su lugar. De esta manera pues optimizamos muchísimo más el tiempo, lo tenemos todo recogido siempre y la cocina despejada. Una vez termino ya de fregar y de colocarlo todo, me espero a que terminen las alitas y las sacamos nuevamente. Y ya para dar el toque final vamos a usar salsa de barbacoa, la que tengáis en casa, da igual el supermercado. Yo la compro en Mercadona, pero bueno, la que tengáis. La podéis comer directamente con el polvillo este que le hemos puesto, pero con la salsita le da un toque súper jugoso y muy muy rico. Además que se tuesta un poquito la salsa y ya os digo que queda súper bien. Un truquito también, si os gusta, podéis mezclar la salsa barbacoa con miel, tipo Foster Hollywood, cuando hacen las costillas estas con barbacoa y miel que están súper buenas, pero bueno, que si no os gusta la miel lo podéis omitir. Es una recomendación por si queréis probar algún día. Y como veis con el pincelito, pues nada, lo he removido un poco y ahora sí que sí, al horno. Ahora sí que son 5 minutitos para que la salsita se dore un poco con el pollito y quede bien. Y de mientras yo me voy a ir haciendo unas guarniciones. Aquí he puesto unos champiñones con ajito y perejil, unas patatas para los chicos, patatas fritas que he pelado unas así rapidito y unos tomatitos cherry para acompañar. Y bueno, esta es la pinta que tienen las alitas, la verdad es que están súper buenas. Nos vamos a sentar a comer y ya me despido por el día de hoy porque esta tarde me toca trabajar en el ordenador, que aunque es un trabajo que no se ve, lleva muchísimo tiempo, unas 2 o 3 horitas para que tengáis los vídeos listos. Y bueno, familia, si os ha gustado este vídeo, dadme un like que me ayudáis muchísimo. Suscribiros al canal si sois nuevo o nueva por aquí y muchas gracias por acompañarme un día más. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.